te decía Manuel, pongas más ahí que van saliendo las cosas. Sí, la panela, nosotros, gran parte de mi niñez era con panela. No era ni siquiera la llamada azúcar morena, era panela. Sí, panela. Hay una diferencia entre el azúcar morena y el casabe, la mazamorra. Mi mamá era hacía todas esas cosas, no la, ¿cómo se llama esa? Conserva de guayaba. Era con panela. Sí. Y después ya la gente fue. Y ahora, cuando estoy yendo a Ibarra, estoy trayendo ahí en lista. Te voy a traer, la próxima vez que vaya, traigo un. Ahí venden. Lo que nunca he visto, ¿cómo se puede endulzar con panela? Café. ¿Qué tienes ahí la panela y le... Solamente que es más lento. No importa. Es más lento la que se... Lo que hago es que apenas esté hirviendo le pongo la panela. No, panela ya granulada. Ah, panela granulada. Sí, ya molida y es natural. Ya pues, eso. Por eso te digo. ¿Y dónde están vendiendo? Yo creo que sí venden aquí. Aquí hay, pero voy a cambiar. Sí, si tú puedes conseguir, si no yo te prometo traerte de allá en Lita. Sí, en Lita, en todo Lita ahí hay una cantidad. Voy a volver, porque sí, yo sí hay bastante. Tengo la memoria del sabor, porque mi mamá sí hacía gran parte sabor. Era con panela. Sí, yo le merienda a los muchachos, les hago panela con alguna otra cosa. Pues ya se cambió. Y eso es lo que nos daban, Sí. San Lorenzo nos daban eso. El casabe, ¿El casabe qué es? El casabe es una comida indoafricana, o sea, el maíz endulzado con panela, pero antes nada el maíz ha sido, ¿cómo se llama? Fermentado. Lo dejan fermentado, se muele, bien molidito. Y entonces después se lo cocina. Y se le pone canela, y se lo endulza con panela. Pero es como la chicha entonces, porque si fermenta. Sí, no, pero el casabe, la fermentación es menos. Y hay las pepas del maíz, como el mote, maíz, entonces está ahí te quedan algunas que tú. No, ese es el champú. Ese es el champú. Es el champú. No, el casabe te queda como de mermelada. Oye, el casabe no lo he probado entonces. Vaya, lo tengo que probar. ¿Se venden en la calle? Sí. Sí, en unas terrenas. Hombre, haber sabido para decirle a Zacoto, que es el que hace el más aplegado a la tradición. Yo el champú sí lo he probado, que hay un chico que vende ahí en el parque. Pero entonces, eso, él mismo tiene ahí casabe. Y ahí vende las dos cosas. Entonces yo creo que sí que lo he probado, porque eso, vendía dos cosas. Vende las dos sí que lo he cosas. probado. Él vende las dos cosas. Y la mazamorra de maíz también, que la canela. A ver, tú tenías claro, porque eso te decía para ir hablando y que vayan saliendo. Claro, bueno, en realidad tenía aquí algunas preguntas de lo que comentamos el otro día. Pero la luz está bien ahí. Eso me dijo que sí. Sí, ahí se nos da los tres. Y lo que importa es eso, que si se registra bien el audio, porque verlo, bueno, pero si se ve bien el audio siempre, que es lo que importa al final, ¿no? Lo que nosotros vayamos diciendo. Nada, yo tenía aquí algunos temas para hablar, temas que a mí me interesan, ¿no? Y bueno, que igual pues, que puedan ir saliendo los temas que vosotros queréis, ¿no? Yo uno de los temas que a lo mejor podemos empezar, que igual es el más general, pues es el tema, ¿no? de la transmisión, de la historia, de la cultura, de la cosmovisión afro, ¿no? A lo mejor hablar de cómo está hoy en día, por qué está como está, ¿no? Porque bueno, yo una de las cosas que después de revisar, claro, porque yo no viví en los años de antes, ¿no? Pero después de revisar libros y de revisar cositas, a mí me da la impresión de que por los años 80, por los años 90, o sea, yo creo que hubo como un emerger, ¿no? Como un surgimiento de muchos grupos, sobre todo por aquí, por la zona del norte de Esmeralda, y se hicieron muchas cosas. El otro día me encontré una en Andina, ¿no? Que tiene todo esto recogido, me encontré unos textos que hablaba sobre la posibilidad de montar un territorio, ¿cómo era? Un territorio afro. La comarca. La gran comarca. Eso, de montar la gran comarca, por ejemplo. Entonces decía, ¿por qué montar la gran comarca? Hay una serie de puntos, hay que montarla. Y bueno, luego otros textos, ¿no? Que hablaban, ¿no? De los derechos de los afros, los derechos que el Estado debería darle, ¿no? Al pueblo afro. Y me di cuenta que eso era, pues en los años 80, 90, era como que hay un montón de... Entonces veamos un poco porque puede ir saliendo, ¿no? Si ya se tiene una idea de las temáticas, puede que ahí se vaya empezando. Entonces, ¿cuáles serían un poco las temáticas? Eso, a mí una de las que me interesa es que comentéis un poquito de eso, ¿no? Que yo creo que lo vivisteis, ¿no? Que además tenéis como
como toda la visión, ¿no? de lo que ocurrió. No sé si participasteis también en algunos grupos, porque ahí había como un montón de grupos. Yo estuve directamente en eso. En grupos, eso, además eran como grupos que también se repartían por comunidades, ¿no? Por las comunidades del norte, que tenían que ver con la comunidad de Santiago, en Cayapas, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso me interesa, ¿no? Y ver, bueno, qué ha pasado, ¿no? Porque hubo ese resurgir en los 80-90 y yo creo que poco a poco se ha ido desinflando el movimiento. No sé, esa es un poco la impresión que a mí me da, ¿no? Bueno, como que se ha ido desinflando, ¿no? Y bueno, y se ha ido desinflando no desde hace poquito. Por ejemplo, en los años 2000 sí que se hacían cosas, por ejemplo, en Casa Palenque. O sea, sí que hay textos de Juan García, ¿no? Que dice Casa Palenque, aquí se exponían, hay bastantes textos, ¿no? O sea, pero vamos, yo cuando llegué, por ejemplo, en 2017, el panorama que me encontré era, bueno, aquí en la universidad nadie me hablaba, yo tuve que ir a la Casa de la Cultura a buscar, me dieron un libro de Julio Estopiñantello, de la historia de Esmeraldas, y luego que me dio mi libro sobre la historia afro, etcétera, fue otro compañero, Javier Fernández, de Málaga, que ya se fue. Cuando se fue me dejó los libros y a partir de ahí es que yo fui buscando, ¿no? Entonces, bueno, a mí es un tema que me interesa, no sé. Ahí se pueden ir saliendo cosas, no sé qué os parece. Luego hablamos del tema, bueno, también me interesaría que habléis un poco entre los dos, que conocisteis a Juan García. Pues a mí también me interesa mucho, ¿no? Pues eso, ¿no? Que se os queda de todo lo que trabajó Juan García, de todo lo que hablasteis con él, cuál es lo más importante de su legado, por qué la gente no conoce a día de hoy. Yo cuando le pregunto a la gente que sí conocía a Juan García, a mí nadie me consta que Juan García sí que trabajó en las comunidades, sí que hizo un trabajo, pero es como que no queda nada, ¿no? de todo eso que se trabajó, o no queda como ese pozo, no sé. ¿Por qué creéis que esto es así? ¿Y qué se podría hacer, ¿no? Para intentar pues recuperar todo eso, ¿no? Y que la gente lo siga conociendo. Bueno, eso por un lado, ¿no? Porque es importante que se conozca la historia y la cosmovisión afro. Es una pregunta que le hago siempre a mis estudiantes, o sea, ¿por qué es importante, no? Cuando hablamos de la historia y la cosmovisión afro y la cultura afro, ¿hablamos de los elementos que pueden crear comunidad, pueden transformar la comunidad, o nos quedamos solo en el folclore? ¿No? Que es una de las cosas que yo creo que también surge siempre, ¿no? Como esa crítica que yo creo que también hacemos entre nosotros, ¿no? ¿Y qué papel pueden tener las escuelas también, ¿no? Con todo este tema de la etnoeducación? Que sabéis que hay unas escuelas que son las que guardan los saberes ancestrales. No sé qué papel podrían tener las escuelas ahí, ¿no? En este pues, retomar, ¿no? Volver a pensar, volver a reflexionar, ¿no? De enseñar, ¿no? A los estudiantes todo este tema, ¿no? de la cultura afro, etc. Ya, entonces... Pero bueno, a lo mejor el tema más general es ese, ¿no? O sea, pues eso, ¿no? Porque que a lo mejor, no sé, ¿vosotros cómo lo veis? ¿Vosotros creéis que antes sí que había como un movimiento más incipiente? ¿Había o no? ¿O siempre ha estado la cosa calmada? Bueno, a mí lo que me da la impresión es cuando leo los textos es que en los años 80-90 sí que se hacían más cosas, sí que había como pues eso, un movimiento más fuerte de todas las comunidades, etcétera, y se hacían cosas, se editaban textos, etcétera. Es que si te escribieran, o sea, si se escribe, alguien escribe hoy para el tiempo, saldrían muchas cosas también ahora, sino que diferente, que el proceso ha tenido sus diferentes etapas, por eso es todo un proceso. Entonces, por ejemplo, ahora se podría hablar de cuál es el papel que están cumpliendo los asambleístas, que antes no teníamos. Entonces, antes nos concentrábamos a lo de las comunidades, a todo lo tradicional, la historia, la marimba, por ejemplo, tenía mucha fuerza. Pero en cambio, ahora surgen otras temáticas. Ahora, por ejemplo, para mí es importante saber que tenemos unos asambleístas, que tenemos unos alcaldes que antes no teníamos. Entonces, la historia va a hablar de este momento, de esas cosas. Y va a darle menos importancia a lo que se hablaba antes de las comunas, la lucha por la tierra, que en ese tiempo, en los años 90, era lo más importante. Y de la lucha por la tierra, entonces empieza a asumirse de que había un derecho ancestral, de que había un derecho que hemos heredado de nuestros ancestros, y entonces empieza a surgir todo esto que después lo toman los grupos y se van formando los grupos en las ciudades,
Y en las ciudades entonces se fortalece y ya empiezan a participar ya más jóvenes, estudiantes, profesionales, etc. Entonces, esa parte de la historia que se generó en las comunidades pasa también porque muchas personas de las comunidades pasaron y migraron a las ciudades, entonces vinieron con todo eso. Entonces las ciudades y esas personas que venían de las comunidades son las que empujaron a veces en las ciudades a que se formen grupos de marimba. En lo de la marimba, los grupos de marimba es importante porque de ahí se origina todo, ¿no? Lo de la comida, entonces ya empiezan a ver que en la ciudad es muy apetecido el tapado, es muy apetecido el encocado, es muy apetecido esto, entonces ahí está, esto es, ¿qué comida es? Comida de afros. ¿Y quiénes mejor preparan los encocados? La gente que viene del norte, porque es ahí donde está la cosa. Entonces, la historia nos va a ir indicando de estas cosas, estos hechos que se han ido sucediendo. Y ya digo, en los años 90 fue fuerte lo del territorio, porque ante una problemática de invasión y que estaban perdiendo los territorios, se definió que la prioridad era tener los territorios. Y para tener los territorios había que organizarse. Y en el sector rural, en el campo, una alternativa era la comuna, que se acercaban más a lo tradicional, a los palenques. Entonces como que eso toma fuerza y ya empieza a aparecer y se habla de palenques, y empieza a tomar fuerza. Cimarronaje, se empieza también a hablar de cimarronaje, se empieza a hablar entonces de palenquero, palenquera, palenquero mayor, palenquero menor, etcétera, ¿no? Y ahí cumple un papel importante Juan García, porque entonces él empieza un poco a traer toda lo de África, a tomar como referencia lo de África y unirlo a la experiencia de acá de estar acá en América, ¿no? Entonces ahí empiezan a surgir todo esto, ¿no? Que eso pasa acá a la ciudad, pero sí, en los años 80, en los años 90 se da en el campo. Y es de ahí, por eso es súper interesante, porque nace allí donde realmente la Comuna Río de Santiago o la Comuna Playa de Oro jugaban un papel súper importante, porque la Comuna Río de Santiago era el ejemplo de cómo unos negros, ¿sí?, negros esclavos, compraron, pagaron con lo que recogieron en oro y todo esto, recogieron y dijeron, aquí está la plata y esta tierra la queremos tener ya legalmente, porque era de ellos, aunque en documentos le pertenecían a la familia Flores, pero ellos quisieron, aquí está la plata, y por eso trabajaron, por eso playaron, y sobre todo hasta reunir el dinero, para que no los jodan, no les estén diciendo de que, entonces la plata, muy bien, aquí está la plata. Entonces eso sirve como un ejemplo. Pero después se transforma ya que nosotros no tenemos que pagar, pues, porque es una tierra que la hemos cuidado, un territorio que la hemos cuidado, ¿y por qué tenemos que pagar? Entonces viene el derecho ancestral. Pero a partir de que hubieron unos que pagaron, que compraron, que dieron el ejemplo de que no es que es una tierra así, sino que la compramos. Y después ya empieza un poco a generarse un derecho porque nosotros la hemos cuidado, la hemos conservado. Entonces tenemos derecho porque otros han destruido en Manabí, en todas las provincias del resto de la costa, han botado el bosque, han destruido y ahora quieren venir acá. También a destruir lo que a nosotros nos han dejado como herencia. Entonces no, pues tenemos que tratar de tenerlo también siguiendo el ejemplo de la Comuna Río de Santiago, que ellos tienen su escritura. Entonces empieza a generar todo un proceso para entender que ya no era necesario solamente por un derecho de posesión, sino que había que tener el documento. Y a la final, en el tiempo, se tuvo razón en los años 90, porque ahorita, si no tuvieran escritura, oiga, no hubiera negros en la zona norte. O los que están allí estuvieran en una situación realmente terrible. ¿Sí? Si no se hubiera hecho eso, ¿no? Entonces, el tiempo nos ha ido indicando qué hacer y con mucha sabiduría conseguir las escrituras, y ahora hay cierta seguridad, ¿sí? A pesar de que algunos se dejaron engañar y vendieron. Sí, algunos se dejaron engañar y vendieron, se dejaron ilusionar. No, miren que esa tierra en el tiempo
es mejor que tengas ahorita tu planta para que puedas salir, para que puedas comprar televisor, refrigeradora, que no sé qué, que no sé cuánto. Algunos se dejaron ilusionar. Y claro, se dejaron ilusionar por las empresas, por ejemplo, las palmeras, que ahí viene toda esa parte fuerte, especialmente en la zona de San Lorenzo. ¿Sí? En cambio hay otros que dijeron no, nos mantenemos y ahí están con su tierra. Y esa es la tierra que está en manos de los campesinos afrodescendientes, ¿no? Claro. Entonces ahí habría que ir mirando, ¿no? Para poder situarnos y no nosotros mismos no fregarnos, ¿no? Decir, es que antes eran más organizados, mentira. Para organizar las comunas, para la legalización de las tierras, tuvimos que en conjunto hacer un trabajo fuertísimo porque mucha gente no creía, no querían todo. Ese es el tema, ¿no? Que, bueno, además esto sale en el libro de que siempre cito también, el de neoextractivismo, neocolonialismo, del norte, ¿no? De ¿cómo se llama? Michel Lapierre. Michel Lapierre. Y entonces ahí, por ejemplo, ahí lo señala, ¿no? Que claro, unas tierras, ¿no? Que eran que además se supone que las tierras, ¿cómo era? O sea, claro, las tierras se compran, ¿no? Son de una familia, y entonces en principio esa tierra pues luego se la puedes pasar, ¿no? a los hijos y tal, pero ¿qué pasa? Que mucha gente lo que hacía era decir, bueno, este trozo de tierra mío lo que voy a hacer es coger y venderlo, porque me han dicho que tal y que igual y que me dan dinero, y entonces lo vendo. Entonces claro, ahí como que de una se rompe un poco, ¿no? Como esa unión, ¿no? Como esa idea, ¿no? de esto es un territorio que es para la comunidad, para bien de la comunidad, etcétera, ¿no? Y como que se rompe un poco, ¿no? Eso. Y entonces, claro, cuando se rompe ese vínculo del sujeto con la tierra, ¿no? De la persona con la tierra, que es el vínculo más, uno de los vínculos clave, ¿no? Una de las ideas clave, ¿no? Dentro de la cosmovisión afro, entonces se está rompiendo de alguna manera todo, ¿no? Como uno de los pilares. Y tiene que ver con los que iban saliendo, ¿no? Los que iban saliendo desde Guayaquil le mandaban el mensaje de ¿por qué se quedan allá en la tierra? Claro, que esto tiene que ver también con movimientos migratorios, ¿no? Y ahora en estos tiempos, unos años atrás, después de los 2000 y pico, ya en cambio de Guayaquil empezaron a venir para acá por todo el problema que se presentaba. Empezaron a venir y a dar gracias a los que estaban acá, a decirle buena que tienen la tierra porque tenemos dónde regresar. Los que vendieron después regresaron y no tenían dónde poder seguir, tenían que andar metiéndose en otro terreno. Entonces desde ahí uno puede entender ante esta situación también los comportamientos y no dejarnos llevar a que este es un ladrón, este es una cosa, porque la supervivencia, ¿sí? Y lo que se debían hacer era cultivar la tierra, trabajar allí. Entonces al regresar y no tener, trataban de buscar alguna manera de meterse por allí, porque ya también la gente empezó a cuidar, ¿no? A cuidar más, o sea, ya medido, ya con escritura la gente empezó a darse cuenta que tenían que protegerlo, a veces también protegerlo ante algunos hermanos afrodescendientes. Entonces ahí salía esto, no, si tú te fuiste a Guayaquil y vendiste lo tuyo ahora, ¿por qué? Pero otros en cambio sí también les decían, venga, ya este pedazo toma y trabaja. O sea, hay de todo, ¿no? Pero cuando nosotros cogemos solamente una parte, que ya no quieren al otro hermano, no le pueden dar un pedazo de tierra, no, son realidades que se dan en todo el grupo humano, ¿no? Hay unos que respondieron y les dieron a los que no tenían. Hay otros que no les dieron, les dijeron hasta por enseñanza, ustedes se fueron y vendieron. Porque de todo hay, ¿no? Eso también es enseñanza para las otras generaciones de que hay que tratar de conservar. Y nuestros antepasados eran más duros todavía, eran más fuertes en eso, ¿sí? Y castigaban a la fuerza. O también tenían este tipo de comportamiento. No, tú gastaste y por lo tanto ya no tienes derecho, ¿no? Pero había otros que en cambio decían, no, es un hermano que viene, que no tiene, venga aquí, trabaja. O sea, esas situaciones las encontramos bastante. Yo en cambio parto del urbano, o sea, yo no anduve por las comunidades, algo por ahí, pero cosas muy más estuvimos nosotros aquí en la parte urbana de la ciudad. Yo mismo nací en la ciudad, sin desconectarme de todo el familiaje, tanto la familia con
consanguínea, como la familia ampliada. Gran parte de nuestra familia está al otro lado de la raya, y el norte, bueno, somos una familia muy grande, casi una nación, una montaña. Y fuimos en urbano, yo mismo estudié en colegio urbano, 5 de agosto. El movimiento, o sea, las cuestiones afroecuatorianas no pasaban o pasaban desapercibidas ¿cómo se llama? En la totalidad, en la amplitud. Pero cuando ya llegábamos a la intimidad, sí, estas conversaciones sí había. Por ejemplo, yo estuve en el 5 de agosto, y inclusive el mismo poeta Antonio Presa dice que era un colegio básicamente para la gente blanca, de Esmeraldas. El 5. El 5 de agosto. Y ahí fueron pioneros, gente como el mismo Antonio Preciado, Jaime Hurtado, el doctor Estupiñán, entre otros, que fueron los primeros que ingresaron. Inclusive contaban una anécdota, un profesor me contaba la anécdota que para la fiesta del colegio había que ir con saco y corbata. Y el doctor Estupiñán parece que su familia no tenía dinero, no lo dejaban entrar o no lo dejaron entrar porque no fue con saco y corbata, porque era el colegio de la élite. Esas cosas no se cuentan, porque hay como un barrer por debajo de la historia de esas cosas terribles que pasaron allá. Cuando yo entré al 5 de agosto en el año 72, aparentemente los negros éramos poquitos. Digo aparentemente porque una mayoría de los negros y negras que estaban allí decían que eran canelitas, que eran no sé qué, eran zampitos, que no sé qué. Es más, cuando estábamos en grupos, se comenzaban a comparar los tonos de piel. Yo lo viví, o sea, estoy contando algo de eso. Pero no, tú eres manero. Y habíamos algunos que nos reíamos de eso, tú también eres negro. Pero no teníamos mucho esta conciencia, sino que era parte, yo qué sé, de que nos asumíamos, no sé si decirlo intuitivamente o porque estamos un convencimiento natural de que éramos gente negra. O sea, no nos poníamos en esa tontería de no, ya no sé. ¿Qué? Música de marimba, hablar de marimba, esas cosas, no. En el colegio, en la escuela, en nada. 70. Cero. Materias de historia y geografía en el Colegio Nacional 5 de agosto, cero. Algo intentaba el profesor Jesús Cortés en historia hablar de Egipto con unas características especiales, pero que no terminaba de aterrizar en lo que después uno leyó en Sheikh Anta Diop, Naciones Negras y Cultura, o en otros escritores que han hecho. O sea, la gran mayoría de la población negra no tenía historia en Esmeralda, en la ciudad de Esmeralda. Es importante que la gente lo sepa. ¿Cuándo comienza todo esto ya? Porque además muchos de nosotros estaban metidos en los movimientos de izquierda. Entonces, cuando se llegaba a la parte del racismo, se decía que llegando al socialismo se acababa el racismo, ¿no? Sí. Esos esquemas un poquito tontos que se utilizaban, ¿no? El racismo, sí, el racismo, no, que el problema no es el racismo, es la lucha de clase y esas cosas que se fueron dando. Pero a medida que fue avanzando, como dice, no le fue creciendo la conciencia. Bueno, yo salí de Esmeralda, estuve por fuera, por lo menos algunos años estuve por fuera de Esmeralda, entre 8 y 10 años estuve por fuera. Cuando regresé, ya uno tiene otras perspectivas. Yo estuve en una universidad donde había estudiantes africanos, no tuve, todo lo contrario, nosotros, bueno, en el primer año que estuve en la Universidad de Gutkin de Moscú, mis compañeros eran africanos, y entonces debo reconocer que me consideraban parte de la familia. Se hacían la fiesta y me invitaban. Y si algún problema había, ellos me reclamaban como que fuera uno de los suyos. Y estoy hablando de gente de Nigeria, gente de Ghana, gente de Angola, gente de Etiopía. Me consideraban uno de los suyos, porque ellos sí formaban comunidad, estudiantes negros allí.
también los latinoamericanos que estábamos allí también teníamos esa comunidad, pero yo pertenecía, como quien dice, a las dos comunidades, ¿no? Si había una discusión, ellos me decían a mí, me decían, pero tú no debiste haber hecho tal cosa, porque tú, como quien dice, tú eres de los nuestros. Y vaya, si eso uno lo pone de otro lado, ¿no? Yo tengo una anécdota, la primera que me invitaron a comer, todos se fueron y se lavaron las manos, se comía esa mandioca, ¿no? Una cosa con un bistec de carne, ¿no? Entonces yo le lavaba las manos y yo miraba que no había cuchara, ¿no? Yo fui a buscar mi cuchara y ellos me quedan viendo, me dicen, no, vayan a lavarse las manos, y eso, ¿no? También tenemos unos amigos, hermanos de Sudán. Una vez me invitaron a comer y la comida era picantísima. Oiga, le digo yo, pero ustedes nos ganaron a nosotros. No, eso es normal. En fin, tenía muy buenas relaciones, no puede ser de otra manera, con la gente africana y todo eso, ¿no? También con los árabes, ¿no? Pero aquí en Esmeralda eso se comienza, el movimiento urbano negro, sí, creo que comienza alrededor de los 90. No nos olvidemos que aquí la marimba era casi clandestina. Petita tocaba en una esquina. Y la iglesia misma la iglesia mismo no permitía. No permitía, y hay que decirle la verdad. Lo tiraban a los ríos. Era diabólico. Hasta no hace muchos años atrás era una cosa diabólica. ¿Qué vas a meter un arrullo? Pero sí se tocaba arrullo, sí se cantaban arrullos, y yo estuve mucho a eso. A pesar de que muchas veces las abuelas me mandaron acá y a venir ese señor, no sé, señor, ese muchacho que se calle, que es desafinadísimo, ¿no? Aquí en la Parada 9, donde los parientes montaños, donde iba ahí a cantar, pero uno era tan desafinado que lo miraban y decían, ya cállese usted que no. Entonces sí, pero esto comienza quizás un punto, cierto, hay otro punto más, sería el festival que hace Diógenes Cuero, en los años 90, inicios de los 90, que es como un resurgir. Que empezaron en San Lorenzo y de ahí lo asumieron. Sí. Entonces el Coliseo Cayapa, que ahora está en desuso, se llenó completo, no había donde poner un pie. Así es. Y se hizo Colombo ecuatoriano, no puede ser de otra manera. Y la gente, y ya después del segundo, y ya después Diógenes lo amplió más al Caribe, llegó gente del Caribe, y bueno, luego lo retomó el alcalde de Esmeralda en ese entonces, Peña Quintero, cuando era el alcalde. Y entonces algunos ya comenzamos a también escribir y comenzamos a hablar de estos temas que no aparecían en la prensa para nada. Bueno, y ahí también aparece el congreso que estaba empujando el padre Saboya. Claro, la pastoral afro, en los años 80, que tenía su espacio. Y claro, ya entonces algunos comenzamos a hablar y hablamos del valor que tenía gente como Papá Roncón, Petita Palma, Rosita Huila, por citar, Santiago Mosquera, Narciso Jaramillo, por citar algunos, son muchos más, por supuesto, ¿no? La gente, la música de marimba de Quinindé, por ejemplo, o de San Lorenzo, y los jóvenes que surgían, Valencia, los jovencitos que iban llegando. Los que estaban ahí en eso había algo del Banco Central. Sí, Antonio Preciado, que le dio un impulso a todo eso. La artesanía, Antonio, la música. Tomás García Pérez. O sea, toda esa gente empujó. Empujaron, o sea, el mérito de ellos es que no dejaron de caer nuestra música, nuestra cultura, nuestras expresiones culturales de Antonio Preciado, más allá de su poesía que es enorme, pero también tuvieron ese esfuerzo en empujar a Tomás García Pérez, que llevaba a la gente por todos lados, no tanto como un exhibicionismo, sino para decir, mire, estos somos Esmeralda. Convencido de las cosas, Tomás García Pérez, parece que había heredado de su padre, que era, según contaba, hacía los bailes de marimba allí en el antiguo Parque Vargas Torres, allá delante de la barraca. Y entonces todo esto ya se posicionó, y esperemos que se posicione para siempre. Ahora necesitamos que todo esto, esta ciencia, estos saberes, pasen a las escuelas.
Y de ahí comienzan a trabajar el maestro Juan García a finales de los 80 el tema de la educación. Pero fue por un tema colombo-ecuatoriano, porque en Colombia también era la educación y acá la educación. Colombia parece que hubo una reacción mucho más favorable de las autoridades colombianas, y en la ley 70, porque ya como referencia a eso. Y aquí ha sido difícil, porque llega la Constitución del 98, apenas hay un reconocimiento pero no entra la educación, sigue siendo la educación eurocéntrica, colonialista, todo eso. Es más, Esmeralda es para hoy desde acá uno lo ve y se carcajea, ¿no? Entonces determinadas familias a cierta hora invitaban a su familia a escuchar la música clásica. ¿Cuál es la música clásica? La europea. Entonces en las reuniones la gente era hablando de Chopin, de Beethoven, y no hablaban de su música que es la nuestra. Sí, está bien, escuchar a toda esa gente, pero oye, comienza por lo propio. Entonces gente negra hablando de culto, y entonces anécdotas más, anécdotas menos. Cuando yo regresé a la Unión Soviética me dicen, pero usted sí fue a la ópera, ¿no? Usted sí fue a la ópera. Sí, le digo, sí fui, pero me quedé dormido. Eso es novismo, a mí ya conmigo no van. Sí fue a la ópera, y a mí me consideran inclusive la entrada a Príncipe Igor, que es una ópera que la ponen cada 5, 6, 7 años, ¿no? Y que cuando van a ponerla, eso se agotan las entradas. Como las autoridades de la universidad donde yo estaba me tenían un aprecio porque era uno de los estudiantitos. No era, quizás mis resultados de calificaciones no eran los que estaban a la vanguardia, pero tampoco era uno que andaba por allá abajo o uno que no asistía, no, yo andaba en todas, pero competía con gente que ya, por ejemplo, ya sabía programación en computadora porque habían estudiado en su colegio, en su universidad, en Hungría, Polonia, en la misma Unión Soviética, que habían estudiado en laboratorios de química en sus estudiantes. Con esa gente yo competía, y créanme, lo que a veces uno se sentía era que las fuerzas le faltaban, porque para ellos era mucho más fácil. Yo tenía que estudiar el doble. Bueno, pero eso es personal, en algún momento hablaremos de ese tema, pero bueno, digo esto porque me consiguieron. Yo fui a la famosa ópera, oiga, eso cada cierto rato se levantaba y aplaudía, de yo estaba más aburrido. No. Lo que sí me gustaba era mucho el ballet y eso, ¿no? Y ahí sí yo iba por mi propia voluntad, y eso de la ópera. Entonces eso ¿cómo se llama? Eso es lo mismo tuvimos en Esmeralda. Hoy me alegro mucho de que nuestra música, nuestras danzas hayan entrado. Otra cosa, se dice que no, lo que pasa es que el folclore, nosotros no tenemos folclore, nosotros tenemos unas expresiones culturales. Folclore son los costumbrismos de los pueblos. Por ejemplo, a veces eso de que de repente, para mí eso es un costumbrismo. Bueno, me anda hace 32, 33 grados y la gente anda encorbatada. Eso es folclore. Eso es folclore. O sea, porque se visten así y ojo, que en Europa en verano andan en mangas de camisa. O sea, no todo el tiempo andan en saco y corbata. Ojo, que tú te puedes ir a clase, podés ir a clase en camiseta. Bueno, en el formalismo sí yo me puse saco y corbata, pero hasta ahí nomás. O sea, se copian cosas sin saber, ¿no? Eso es costumbrismo, ese folclorismo, ¿no? Entonces, bueno. Pero es importante que hayamos dado estos saltos. Yo creo que la educación avanza. Hemos tenido fuerte resistencia por parte de ministros del Estado ecuatoriano a no incorporar. Han sido más generosos, sin hacer ningún tipo de reproche a los movimientos indígenas, han sido más generosos con ellos. Es más, muchas veces nos han puesto subsecretarios de Educación Intercultural que han sido nuestros peores adversarios en esto de la educación, de la aplicación de la educación intercultural, y específicamente la educación. Aún tenemos unos tremendos dislates que se dicen en las escuelas y en los colegios respecto a la gente negra,
y por eso alguien cortaba y tiene esa imagen tonta de África, decir que África, cuando se dice África son 3 niños con los que se le ven las costillas y empobrecidos. Sí hay pobreza en África, pero no es todo, es una parte del problema, pero también hay una grande riqueza. Nosotros somos afrodescendientes y tenemos, como decía el maestro Juan García, él escribía en sus textos, decía que así lo decía el abuelo Zenón, el pueblo es de origen africano, que es una frase que a mí me parece buenísima, el pueblo de origen africano, y si tienes ese origen, que antepones la raíz afro, significa que tienes una herencia cultural también grandísima. Todo lo que se produjo allá también es tu herencia. El mismo castellano tiene un 20% de bantuismo. El habla esmeraldeña está cargada de bantuismo. Yo no sé si sería solo el 20%, quizás podamos llegar hasta el 40%. De palabras africanas. De palabras de origen africano, o sea, de bantuismo. Comenzando por la bombo. Bombo, eso es bantuismo. Uruno, Mario el Andarel, una deformación de alguna palabra castellanizada. Biche, Biche también. Timbiré, Turumbí, no sé. Banano, hamaca. Sí. Antes se decía ampora, los apellidos. O sea, hay toda una, ahorita no me acuerdo, pero yo una vez llegué a hacer un listado, se me perdió, listado de las palabras, porque me iba escuchando, el listado de las palabras que aquí nosotros, ñángara, ñeque, claro, todo eso que se dice. Aquí se dice que es un tipo de ñeque, pero es al inverso, el tipo de ñeque es un tipo flojo, en el bantuismo. Entonces, ñángara, ñanga, que son cosas que tienen su significado, por citar algunas de las palabras que solían utilizarse con mayor frecuencia y que eso habla que la partícula afro no es una veleidad ni nada por el estilo, sino que forma parte de un reconocimiento de un inmenso, unos procesos culturales, civilizatorios, que continuaron, salieron de allá, fueron traídos acá y acá continúan, obviamente ya interrelacionados culturalmente con otros grupos. Por eso mismo se habla de afroecuatorianidad, de afro-pacífico, porque también ya en los territorios se fueron acondicionando, en el caso del Valle del Chota, con su bomba o su saber, toda la agricultura que se dio en la costa ecuatoriana, toda esa ciencia de la agricultura que se da en Esmeralda y toda la costa pacífica es de origen africano, desde el cultivo del algodón, el cultivo de la caña de azúcar, toda la mitología que fue dañada por el catolicismo, que metieron seres diabólicos cuando en ninguna de las religiones de origen africano hay ese ser diabólico. Eso es parte de nuestra creencia católica cristiana, pero en la religiosidad africana no hay el diablo. No, el mandinga. El mandinga, que era el diablo, y eso resulta que el mandinga es un grupo, es más, es casi un país completo. Malí, gran parte de su población es mandinga, pero no solo están en Malí, están en los países vecinos. O sea, pero son mandinga, aunque es una forma de llamarlo, no sé cuál será la correcta, porque también se llaman balinqué. Se me fue el nombre de Wolof, están en Senegal y toda esta gente, Akan, que están allí, que son grupos. Yo me niego a llamarlos tribus, no son tribus. Los noruegos son como 3 millones y nadie les dice tribu. Los zulúes son como 10 millones y le dicen la tribu zulú a la serie. Entonces, bueno, suelto la palabra. Bueno, al hilo, por aportar algo, ¿no? Al hilo de lo que he comentado. Claro, fíjate, y por eso yo creo que es tan importante no partir solo de los textos de Juan García, sino de muchos otros textos, ¿no? O sea, que ya tenemos más gente que ha escrito, ¿no? Ya todo Pablo Mino, o sea, en realidad, bueno, los textos, los cuentos, ¿no? Que la nueva historia de Rocío Rueda Novoa, por ejemplo, que nos aclaró muchísimas cosas.
el doctor Morales, que nos ha abierto muchas cosas, sobre todo esa vaina del 5 de agosto, que eran 4 o 5 tipos que gritaron, lo agarraron, y ellos hablan de toda la trayectoria hasta ese día, quiénes eran los movimientos negros y los movimientos indígenas, claro, también la participación de la población blanca, o sea, pero fue intercultural, o fue una lucha conjunta de las culturas aquí. Claro, yo una de las cosas que intento transmitir a mis estudiantes es, y por eso hay la importancia, ¿no?, de conocer toda la historia, porque yo creo que muchas veces queda oculta, ¿no? O sea, está oculta, y eso nos hace, pues eso, nos hace de alguna manera pues cometer errores o no valorar lo que tenemos. Por ejemplo, me dice, esto me lo han preguntado muchas veces, ¿cuál es el español que se habla bien? ¿No? El español de Madrid, de tal. Dice, y entonces siempre es como que aquí se habla un español que se habla mal. Y yo les digo, no, pero eso no es así. Eso no es así. Y además, cuando vas a los textos académicos, te das cuenta de que no es así. De que lo que se habla aquí pues, es un dialecto. Como se habla en Andalucía, ¿no?, en España, o como se habla en Colombia, o en Argentina, el español es distinto. Y eso no quiere decir que estemos hablando idiomas diferentes, sino que estamos hablando, bueno, pues hay un español que es regular, aunque no se pierda. Pero el español que se habla aquí en Esmeraldas o Isabel no quiere decir que sea un español vulgar o un español de... No, simplemente pues, una forma de hablar, ¿no? Y entonces, claro, cuando no conocemos eso, entonces minusvaloramos, ¿no?, lo que tenemos, ¿no? Porque parece que es algo que no vale la pena, que no está... No, como la música, ¿no? Que está la música de los blancos que vienen de Europa y ¿qué pasa? ¿Que la marimba no es música o no es una representación cultural? No, pues también. Lo que pasa es que pues hay que conocer eso, hay que apreciarlo, hay que aprender a apreciar, ¿no?, lo que tenemos y eso, ¿no? Y yo creo que ese es un primer paso, ¿no? Ese conocimiento de las cosas, ¿no? Ese conocimiento de la historia, lo que has dicho de las palabras africanas. ¿No? Cuando se dice, pero es que el español no es un idioma puro, el español ha cogido de todos los sitios donde ha pasado, y el africano también, claro, hay muchas palabras que son de origen africano y de otros orígenes. Y conocer eso hace que también valores, ¿no?, lo que tú tienes. No decir, oye, que el español no es solo lo que tú hablas o lo que tú has construido, sino también lo que se ha hecho aquí, por ejemplo, ¿no? Y o sea, yo creo que es muy importante. Y luego también, a mí, yo siempre, con esto acabo, yo dejo la palabra y suelto la palabra. Y yo siempre, pues, sobre todo cuando leí el libro de Rocío Rueda Novoa, que esto, por ejemplo, también lo señala Pablo Minda, también lo recoge él, ¿no?, que yo creo que una de las cosas también muy potentes que hay que en Esmeraldas es esa idea de que cuando llegan aquí los negros no se forme como una endogénesis, que eso lo dice Rocío y eso lo recoge también, por ejemplo, Pablo Minda, ¿no?, que se forma una endogénesis que tiene que ver con lo afro, que tiene que ver con lo español, porque recordemos, los Illescas era el negro ladino, o sea, el negro ladino y negro gozano, que era el negro ladino, ¿no?, que sabía español, que era cristiano, ¿no? Bueno, y luego los hermanos Adobe también, que aparecen en el cuadro, ¿no?, de los negros de Esmeraldas. O sea, que ahí se produce una conjunción de lo indígena, lo afro, lo español, ¿no?, que bueno, que yo creo que es un valor que es muy importante reconocerlo, ¿no? Pero por todas las partes, ¿no? O sea, por los afro, por los españoles, por los indígenas también. Y que yo creo que eso es un valor que a veces como que... A veces yo creo, es lo que te contaba el otro día, a veces yo creo que queda oculto. Cuando hablamos de la idea de colonialidad, hablamos de tal, a veces es como que, claro, como nos colonizaron los españoles, entonces ahora nosotros, que esto creo que lo dice Franz Fanon en el libro este de... ¿Condenado a la tierra? Sí, que él dice algo así como, bueno, ahora yo me quiero poner encima. Ahora claro. yo vengo a que más joven, pues ahora vengo yo a ponerme por encima de... Es la violencia que él dice que el tipo recibe horas y horas de violencia y cuando llega a su sector, entonces descarga esa violencia sea con la familia, con el entorno de amistad, ¿no? Y yo creo o sea, yo creo que sí hay que reivindicar la historia de la cosmovisión afro y sobre todo también por estas ideas, lo he apuntado aquí, por estas ideas, ¿no?, que yo creo que son súper importantes, ¿no?, que es una idea donde se junta la importancia del sujeto con la importancia de la comunidad, la importancia de la familia, que yo creo que es algo muy importante también,
y la importancia de la tierra, ¿no? Y la importancia del trabajo, ¿no? O sea, son como cosas que se juntan, ¿no? Que se le importa, esas cosas que se unen, ¿no? La comunidad con la tierra, ¿no? O sea, yo creo que es algo como muy importante, ¿no? Bueno, pues eso, que como se ha visto aquí también, pues poco a poco se ha ido desprendiendo, ¿no? Que parece que no nos hace falta una tierra, que parece que no nos hace falta que esto es una idea muy capitalista, ¿no? A los capitalistas no les hace falta la tierra, porque van donde sea, ¿no? Tienen su dinero, se van a un país, se van a otro, pero yo creo que a la gente, vamos a decirlo así, a la gente humilde, a la gente pobre, a la gente que no somos estos capitalistas empresarios, sí que nos hace falta la tierra, ¿no? Y sí que nos hace falta la familia, ¿no? Y sí que nos hace falta, pues, estas expresiones culturales de pertenencia, ¿no? A algo, no sé, yo creo que es algo muy, muy importante que desde la cosmovisión afro, o sea, que está y por eso me es tan importante, ¿no? el enseñárselo a los estudiantes, ¿no? Y desde esa perspectiva decir, oye, que estos son los valores que hay que defender, porque y desde aquí hay que partir para formar comunidad, ¿no? Porque, vamos, para mí, claramente, dejémoslo claro, para mí la cosmovisión afro es todo lo contrario a la visión capitalista neoliberal que tenemos hoy en día. O sea, y para mí ese es el choque. O sea, para mí ese es el choque. Comunismo, capitalismo. Y yo creo que desde la cosmovisión afro, que alguna vez te lo he comentado, yo creo que eso es un conjunto de ideas claramente comunitaristas, si queremos decirlo, por no decirle comunista, pero vamos. Yo creo que es donde reside la fuerza y la capacidad de transformación también. O sea, la idea de... O sea, ya suelto la palabra, porque si no me pongo la suelto la palabra. No sé, ¿qué opinas? Por ahí, no sé. No, yo creo que a la final todos estos movimientos que se han ido dando eran en función de luchar contra el racismo, ¿no? La discriminación racial, es ahí un poco, y especialmente en las comunidades no se sentía mucho. Es cuando tú sales fuera de la comunidad, o sea, los que habíamos salido a estudiar, es allí, porque yo tomo conciencia a partir de que salgo. Es lo que dice la gente. Yo no sabía, dice Chimamanda Ngozi Adichie, la escritora nigeriana, ¿no? Yo sabía que era nigeriana, pero no sabía que era una mujer negra. Exacto. Porque en las comunidades, me acuerdo cuando era muchacho, como que ahí el entorno, como que uno ya daba por hecho de que había unos que tenían más dinero, otros que tenían menos, pero no la parte racial, ¿no? Entonces, sí, la pregunta un poco que nos estábamos haciendo es analizar realmente qué ha pasado, si ha bajado el racismo, la discriminación, o se mantiene igual. Yo creo que se mantiene igual. Yo también soy partidario que se mantiene igual. ¿Y por qué? Porque a veces nos engañamos. Porque ahora tenemos asambleístas. Porque ahora tenemos más grupos formados. Porque la marimba se le escuche más. Porque la comida. Porque no sé qué, porque no sé cuánto. Pero en el fondo ven solamente eso. El otro ve eso, pero después atrás, cuando él sale de ahí de la feria donde se ha deleitado con un plato de comida y te encuentra en otro lugar, tú sigues siendo la persona inferior, sigues siendo el negro. Entonces, allí un poco el reto de que realmente cambiar la estrategia, porque no estamos alcanzando los logros por los cuales nos hemos organizado y se han hecho las luchas. Allí es interesante que nosotros seamos conscientes de que realmente la manera como lo hemos hecho tal vez no era lo que teníamos que hacer. Lo hicimos porque era lo que se nos ocurría. Creo que lo hicimos. Ahora esta generación tiene que hacerlo solo. Eso, por ejemplo, ese es el reto, ¿no? No ponerse a criticar tal vez, porque en ese tiempo esa era la herramienta y sí lo pensamos. No es que fue una cosa así, lo pensamos. Entonces si lo hacemos de esta manera. Por ejemplo, se pensó que teniendo la tierra iba a cambiar mucho. No es así. Porque lo que tú decías es cierto. El que tiene su dinero va y te la compra o te engaña. Te mete ahí una empresa, te mete esto, te mete lo de acá. Y tú entonces sigues igual. Sí, tienes la tierra, pero ¿y después? El otro va y te engaña, te vende más químico, te dice siembra esto, que después tú cuando lo siembras y cuando ya la tienes no hay quien te lo compre. Y has destruido el terreno porque le has metido abono, porque le has metido esto, porque le has metido esto. O sea, se mantiene igual. Entonces, y ahora yo diría que hasta peor, porque con esto de las redes sociales, esas cosas, va implícito
Y nosotros mismos, por ejemplo, hay un amigo que ya le he dicho como más de 10 veces que por favor no me mande, que no lo quiero bloquear porque que no me mande. Por ejemplo, manda a una persona con unos labios, con un rostro, chuta, y es broma. Y todo el mundo, me gusta. ¿No? O sea, no tiene sentido que una persona que está en esta lucha caiga en eso. Esos videos de TikTok que se siguen reproduciendo y se siguen haciendo, mostrando una imagen de un man que habla totalmente deformado, la manera como habla, a como hablan en las comunidades. Y eso es broma, eso es chiste. Eso ayuda a que nosotros mismos hagamos que nos vean diferente, que nos vean, porque lo estamos empujando. Quien no se alisa el cabello, no es una mujer bella. Quien no anda con... no es una mujer. O sea, nosotros mismos estamos... Entonces, ahí yo creo que por ahí es la estrategia de que toda la lucha que hemos hecho hasta ahora ha faltado esta otra parte, que está saliendo más ahora, ¿no? Entonces, ahí es el reto para la joven. Pero la joven que está pidiendo participación es la joven que más se alista, es la joven que más se pone maquillaje, es la persona que más reproduce esos videos hirientes, pero están pidiendo un espacio y están criticando a las personas que hemos estado antes. Entonces yo digo que ahí hay un reto, un poco de cambiar la estrategia. Pidiendo más participación, claro que se necesita que haya más participación de jóvenes. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decían anoche. Pero una participación que no reproduzca ni caigan y tal vez lo mismo que nosotros caímos. Entonces, en ese sentido, Juan García sí era muy visionario. Y él ya empezaba a hablar y decía que de estas mujeres que de los peinados, que de no sé qué, que de no sé cuánto, él decía por ahí no es. Él ya lo decía en los años 90, por ahí no es. Ahí nos están metiendo y nos están dando un anzuelo. Que ahora, yo sigo repitiendo, homenaje, que no sé qué, reconocimiento, que el Ministerio de Educación, que no sé qué otro, el presidente Lazo que lo estaba llamando, que llevó una gente ahí a Carondelet. Pero hay nomás la pantalla para decir que también están preocupados del pueblo, pero en el fondo están sacando una ley que nos estamos cagando a todos, que nos está pegando a todos. Entonces, no se está consiguiendo nada. Por eso digo, no, es más, les dan el cargo, pero tiene que seguir. Sigue ahí. Pero es como a mí me den la dirección del hospital del sur. A mí me votan en 3 semanas o 2 semanas, porque yo no sé nada de medicina. Pues está ocurriendo eso. Está ocurriendo con personas que las ponen en unos lugares que no es su especialidad profesional. Entonces llegan allí, se encuentran, y entonces vienen las burlas. Me han contado, no voy a decir los nombres, me han contado, vienen las burlas, y las comunidades que no saben nada de que esto... Pero otra vez, a mí me dan el hospital, la dirigida del hospital, de la Torre, y a mí me votan a las 2 semanas, si es que no antes. No sé, medicina. Tengo todos 3 conocimientos administrativos, pero de administrativo, en el caso específico, de algo que sea industrial. Ambiental. O ambiental o industrial. Yo fui jefe administrativo, por ejemplo, del puerto. Algo industrial hay aquí que me permitía a mí moverme, ¿no? Claro. Moverme. O sea, hay grúa, hay temas de contaminación, hay temas de esto, hay que pagar unas plata, esto, hay que comprar esto. O sea, sí me permitía cierta movilidad. Pero hay un hospital donde me dicen, compre estos medicamentos. Es que eso también, pues es que yo firmo y vaya. Te dan, por ejemplo, ven aquí, pero después ya te están poniendo aquí los que tienen que firmar para que salga esa plata. Y si no lo hacen, entonces, ¿qué? O sea, bueno, también a nosotros, ¿no? Un mestizo también le hacen lo mismo. Pero a nosotros hay más que ahí está, tanto que estaban pidiendo. Exacto. Estaban pidiendo un espacio, ahí está. Pueden meter a una persona no negra y lo votan y no pasa nada. No pasa nada. Es lo que habitualmente digo yo. Se hace el escándalo y ¿por qué no votaron a ese man? Ese man no servía para nada. Y entonces sí, y eso le ha pasado en determinado gobierno, incluido el actual, que la llevan, se toman la foto, sí, le dan el puesto, pero le dan un puesto no de acuerdo a sus competencias profesionales, sino a administrar cosas que llegan allí y bueno, y esto cómo se maneja, ¿no? Ahora, el otro
que va como ahí, ¿no? Unido a lo de la educación, lo de la educación. Yo no sé cuánto tiene en función de cuánto hemos caminado en eso. Sí, ha caminado. Y de qué manera está ayudando. Porque lo importante es de qué manera está nuestros ayudando. problemas siguen siendo la autoridad. Al menos esta ministra algo ha empujado. Yo mismo estuve el año pasado apoyando en algunas cosas que ha dado apertura. ¿Qué nos está faltando? Es quizás ya será con el nuevo gobierno, quizás hablar ya más directamente las organizaciones, personalidades afroecuatorianas con el ministro o ministra que esté allí, para que se haga una suerte de cronograma de los procesos que tienen que darse de acuerdo a la LOE, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, pero dirigida por nosotros, por a quién te ponen a dirigir y todo el respeto, pero creo que no hacen todo lo, a mí, en mi opinión, y no es prejuiciar, pero nos está ocurriendo eso. Nos ponen una persona indígena a dirigir el tema de la etnoeducación. Y entonces tenemos dificultades porque no entienden. Y entonces permanentemente están cuestionando cosas que se hacen. Mira, por ejemplo, en ese sentido, Juan, ahorita hay un reto interesante. Hay una profesional de San Lorenzo, Marta Valencia, que está de la zona 1, que está ahí en Ibarra, Guantucán, en alguna parte, en Ibarra. Pero ahí hay un reto. Marta Valencia participó del proceso de educación en San Ella Lorenzo. puede desarrollar cosas. Entonces, ahí, pero ahí, por ejemplo, es acompañarla. Claro, pero la ley sí te permite, y eso es lo que yo le aconsejaba cuando he dado la charla allí en el ministerio. Yo le digo, no esperen que venga la orden del ministerio, porque ustedes no van a romper ninguna ley. Si en su programación ustedes comienzan a hablar de ciertos temas, porque la ley sí te permite, no me acuerdo, no me pide el número del artículo, sí te permite que el profesor se expanda hacia otras áreas dentro de la misma materia. Por ejemplo, vas a hablar de historia. En vez de hablar de la historia de, yo qué sé, de quién, de Grecia, habla de lo tuyo. En vez de hablar de la mitología de Zeus, pero es que trae la mitología esmeraldeña, pero quítale toda esa povería. Pero ahí regresábamos vuelta que muchos profesores decían, pero es que no sabemos. Claro, si tú no sabes, ¿qué vas a dar? Pero en cambio ha habido unos procesos de formación y no le dan importancia. O sea, de realmente aprender. Claro, porque la historia del pueblo negro, lo que tú decías hace un rato, no es conocida. Se desconoce. Y por eso también Juan García es desconocido en Esmeralda, es desconocido. Es desconocido. Si tú no te encuentras con una persona que en el proceso, en la vida de Juan, se encontró, difícilmente, o leyó, difícilmente, no saben, pero después, y hay algunos también que teniendo el libro, no les interesa. Mira, tú dices Juan García, esto no se sepa, poeta apreciado. Claro. En el Base College, yo estuve en una universidad de Maine, en la Universidad de Maine, en Estados Unidos, en el estado de Maine, en el Base College, de allá había la literatura esmeraldeña, le decían ellos, afroecuatoriana, bueno, de Esmeralda, pero bueno, afroecuatoriana. No sé si aquí en la universidad, en la biblioteca, tenga eso. ¿Cómo es que? Porque yo les pregunté, a mí me llevaron como profesor invitado allá, y no podía hacer la pregunta, era certera. Bueno, ¿y qué saben de los afroecuatorianos, de la gente afroecuatoriana? ¿Hay alguien en esta biblioteca? Una biblioteca grandísima. Sí, claro, me dijeron. Vamos a ver. Si no era mucho, pero sí había por lo menos una fila de libros. Y de lo que me acuerdo, estaba Don Nelson, estaban otros autores, Alberto, Antonio, había otra gente ahí que estaba. Ay, pero ¿por qué allá si hay una preocupación de saber sobre nosotros? Es más, lo mío era cultura y el ambiente, cómo se relaciona la cultura nuestra afroecuatoriana con el ambiente. Entonces, ¿cómo es que la gente allá hace? Y de tiempo en tiempo te llegan así, gente que ha escrito una tesis doctoral, y por alguna razón te mandan a decir, yo tengo alguna de Antonio. Ay, porque es que allá hacen, no de tesis doctoral, de PhD, o sea, sobre la obra de Antonio. Y es increíble que en la universidad de Luis Vargas Torres, Esmeralda,
no se estudia, no hay una cátedra. Es increíble. Querían más colonialismo o colonialidad del saber, eso. Querían colonialidad del ser, eso. Y también colonialidad del poder político, porque si no tienes ni saber ni ser, eres esclavizado. Pues. Y eso pasa en la Universidad Técnica Esmeralda. Ojalá, y esperábamos que ya las autoridades actuales ya rompan con eso, que se incorpore, que se hagan unos cambios enormes en lo académico, que se comience a estudiar lo nuestro. En vez de darle ecología, que es la contaminación que ocurre, yo que sé, en el Río de la Plata, estudien por las cosas de aquí mismo, pero desde el punto de vista también de la ciencia, pero también de cómo se trabajan las ciencias, vamos a llamarlas así, aunque no es propio el término, pero voy a decirlo así, ciencias ancestrales. ¿Por qué el bosque nuestro, frente a los bosques de otras provincias, perduró tanto? Ya el braveo nos lo quitaron, prácticamente lo han ido arrasando. ¿Pero por qué? Porque la gente tenía aún tiene esa relación con la naturaleza en plano de igualdad. Si yo te mato, me mato yo. Sí, pero ahí es lo importante de poder trabajar con esta otra corriente que es vagancia. O sea, y ahí es la lucha que siempre hemos tenido y que la tuvimos también en el norte. Porque ya habían unas corrientes que decían, no, si eso tiene tierra ahí y bien, es porque vagancia, y viene el colón que sí trabaja y la limpia, todo. Esto me acuerdo de una anécdota. Yo no sé en qué parte del norte fui que estuve y me decía, mire la diferencia, mire. O sea, había un terreno, una parte así, pero así, la tierra pelada, así que pertenecían a la manada. Y acá había una tierra que tenía vegetación y todo eso. Me decía, mire qué trabajador y mire nuestra gente. Exacto. Entonces uno tiene que ahí tener paciencia y decirle, mire, ese que está haciendo así está destruyendo el suelo. Porque es lo mismo que es un trópico y hay un impacto directo del calor sobre el suelo. Lo que hace nuestra gente, lo que ellos llamaban, era dejar reposar la tierra. O sea, para que los mismos procesos físico-químicos, bioquímicos del suelo recompongan el suelo. Es decir, que aquel que tenía su suelo cubierto de vegetación estaba preservando la vida, y aquel que había arrasado, estaba pelada así, está destruyendo el suelo. Sería bueno que algún día volvamos a los sitios a ver cuál está. Seguramente ya es una loma, porque era una loma. Sí, por eso tiene que. Debe estar ya pelada, ¿no? Ya debe estar arcillosa. Tierra amarilla ya deberá haber suyo. Sí. Y la acá debe todavía estar verde. Pero es la concepción que se tiene, ¿no? Pero esa concepción, Juan, es la que desde los nuestros mismos es que ya la vamos como la interiorizamos y nos dejamos llevar, y nosotros mismos somos los que decimos, nosotros somos vagos, porque no la limpiamos, porque no la talamos, porque no la sacamos. O sea, esa es una lucha permanente. Y eso también ya va entrando en nuestros hermanos que están allá en las comunidades. ¿Sí? Y es duro porque hay muchos que todavía hacen mucha fuerza, pero hay otros que ya empezaron y volaron todo lo que es la vegetación y se pusieron a cultivar. ¿Cuál es el problema? Que cultivan 1 año, 2 años y después ya no les produce lo que les produjo en esos 2 años, y entonces pero ya no tienen más tierra. Y por eso es que el colono está aquí, pero él ya estaba buscando otro donde poder comprar o donde poder invadir. Sí, y eso fue lo que nos pasó en el norte. Entonces colonos ambiciosos, especialmente de Manabí, vieron el bosque arriba y que había los ríos que tenían mucha agua, entonces ahora están saliendo. Es otra cosa, tumba la vegetación y se te salga el río, o el caudal te baja tanto que el agua después cualquier cosa la contamina. Ahora yo me porque hay poca capacidad de disolución. Imagínate que me he encontrado con Manabas, que nos hicimos, porque la amistad estaba. Ahora me dice, chuta, ingeniero, no sabemos cómo salir de allá de esas tierras porque ya no produce nada. Claro, es que ya lo destruyeron. ¿La destruyeron? Ya le quitaron todo lo que podían. Y como tumbaron todo el bioclima que había allí, no tienen lluvia, o tienen una escasez de lluvia. Ya lo destruyeron.
metieron y ahora no saben cómo poder salir de ella. Entonces ahí tienen que vuelta, mirar dónde hay otro bosque para ir y pelarlo y así. Entonces se mueven, ¿no? Se mueven. Y el otro, en cambio, sigue teniendo ahí tierra. No tiene tanto dinero, no tiene tanta producción, pero subsisten y sus hijos lo siguen preparando. Sigue pasando esa tierra de una generación a otra generación, al hijo, al nieto, etcétera, en esa misma tierra. Y probablemente su producción no decae. No decae. Por hectárea. No decae. O sea, produce, vamos a suponer, 20 quintales. Sigue supliendo sus 20 quintales y probablemente en algunos momentos suba por el tema de... Porque ahora el asunto también es esa la combinación, ¿no? La combinación, cacao, frutales, claro, plátano. Esas combinaciones que hacen elevan la producción. Y enriquece al suelo, ¿no? Lo que llaman la simbiosis. Enriquece al suelo porque el uno te pone esta sustancia, el otro te pone este mineral, entonces, producimos ahorita maíz, después produzcamos otro, etcétera, que va devolviendo. Hay un señor que yo lo admiro mucho, saliendo de ahí de las piedras, ¿sí? Ya para Villa Camarones, y ahí esa parte que el señor unas veces pone sandía, otras veces maíz, de acuerdo a los tiempos. Allí se está haciendo un enriquecimiento del suelo, porque él está cambiando, no solamente tiene maíz. Él en el tiempo del maíz pone maíz, después pone otra cosa, entonces ese suelo sí se está enriqueciendo. Y el señor ya tiene años y años y sigue produciendo ahí. Entonces esa debe ser un poco, y tiene un bosquecito más atrasito, por acá por los costados, y esa parte de ahí para la producción. Entonces, por ahí deberían ser nuestros campesinos. O sea, tener un espacio realmente donde ir seguir esta riqueza de combinar. Claro, y a lo mejor mucha gente que a lo mejor ahora no lo vaya a escuchar puede pensar, pero eso es producción de subsistencia, ¿no? Como que produces un poquito para que coma la comunidad, y entonces puede pensar, bueno, pero la población cada vez es mayor, entonces hace falta producir más, pero en realidad que se necesita una mayor producción de lo que sea aceite de palma, o sea, no quita que destrocen la tierra, o sea, se puede cuidar, la idea es que se puede cuidar la tierra, se pueden desarrollar procesos pues, para cuidar la tierra y para sacar, pues, a lo mejor no un montón de producción, pero sí la producción que necesite la gente para vivir. O sea, también esa es la idea, ¿no? Esto lo decía, por ejemplo, un filósofo decía, es que la gente que estudia, por ejemplo, en España, que estudia ambientales, que estudia ingeniería, no estudia nada de ecología, ni estudian, simplemente estudian por los procesos industriales, etcétera, que dicen, ¿cómo sacar el mejor rendimiento de la tierra? Ya, que en esa solo saca el mejor rendimiento, hay que preservar la tierra. Luego si te la cargas y lo que decimos que luego no puede... Los ambientales que nos siguen sirviendo van con eso. Ahora, la otra parte que me parece que es interesante y que la vemos es, yo creo que lo de Juan en el tiempo, sí, a veces también las personas que son visionarias pasan un buen tiempo en como que desaparecen, ¿no? Y después como que, ya no. Yo tengo esa esperanza, porque ¿qué es lo que pasa? Yo veo que sí, casi en todas las reuniones que tenemos así, como movimiento, como grupo, en las comunidades, en un sector, sale el nombre de Juan. Y sale recordando, así como tú dijiste ahorita, como el hermano Juan decía otra cosa. En todas las reuniones sale y escucha. Y yo he visto también algunos muchachos que empiezan a preguntar, y en unas reuniones directamente han dicho, ¿y quién es Juan García? Entonces ahí hay todo un trabajo, ¿no? Es un trabajo que de hormiga y que debemos seguirlo manteniendo, ¿no? O sea, a mí me da gusto cuando realmente en las reuniones lo nombran. Te interrumpo para decir, nosotros recomendamos que el libro Pensar Sembrando y Sembrar Pensando ya lo incorporaran, y está incorporado al bagaje de libros o al conjunto de libros de la etnoeducación. Porque ese, por ejemplo, no tiene que ser ya para los... Porque ese va en la educación. Claro. Que además, la palabra mismo pensar. Y además es filosófico, esa frase de volver a ser donde no habíamos ido. Sí. O sea, a partir de allí puedes escribir páginas y páginas, ¿no? Porque ahí entonces hay el reto, que los que conocimos, que estuvimos, no debemos dejar de seguir hablando de él. Porque las nuevas generaciones que no lo conocieron, que no estuvieron, porque una cosa es los que estuvimos ahí, escucharlo en un taller o trabajar en un taller, la dinámica, las cosas que se le ocurrían, lo que se inventaba, el verlo como le dedicaba ahí, como un anciano se sentaba y ahí preguntándole y todo. Los que vivimos esa experiencia podemos decirlo y dar testimonio, ¿sí? Pero los muchachos no. Entonces nosotros tenemos que hacer, ahí hay un reto.
No tenemos que decirle a la generación por qué no conoce, tenemos que preguntarle por qué nosotros no transmitimos lo de Juan. Ese es el reto, o sea, los que los conocimos, los que vimos la experiencia, ¿por qué no los transmitimos? Estoy leyendo ahorita en teología lo de Jesús. Entonces, si no hubieran hecho ese trabajo, los apóstoles, los que vivieron, los que después, ahorita nadie conocía a Jesús. Es lo mismo que pasa con Juan. Si nosotros realmente no seguimos hablando de la filosofía, pero del pensamiento filosófico, de la marimba, ya no tanto el ritmo, es lo que representa la marimba y lo que representa para los pueblos, lo que representaba para los que realmente vinieron de allá, los que vinieron antes de nosotros. O sea, eso es lo interesante. Y ahí entonces sí, el joven empieza un poco. Pero si no, solamente ellos se van a quedar igual. Yo sí quiero entrar al grupo de marimba, bailar y ya. Yo les he dicho, en la clase de física, hablen de la acústica de la marimba, del canuto. Ahí hay para una formulita que ya fueron inventadas para calcular por qué este canuto debe tener 20 centímetros y este 15 centímetros. Porque sonido, ¿no? Entonces, ahí hay una formulita, que ahora ya no me acuerdo, ya mis cursos de física fueron hace como 40 años y no me acuerdo. Entonces, sí, está el rector ahí que hay uno, que haga ese ejercicio de física. Eso que hubiera metido. Claro, un ejercicio de física ahí sobre la acústica. Ahora sobre la humedad, porque ellos dejan, creo que 1 año de humedad. La humedad es un proceso químico. ¿Por qué debe darse este tiempo? Hay unos cálculos que se pueden hacer matemáticos. O sea, dejar eso establecido. Nuestras ancestras lo hacían porque tenían ya, qué sé yo, unas precisiones, ¿no? O lo que yo les digo a la gente, la famosa, esa de déjelo al sereno. Que decía, oiga, pero sí, eso es química, o bioquímica si usted quiere, porque cuando te dicen póngalo al sereno, tú lo vas a dejar afuera y la temperatura por lo menos cambian entre 10 o 12 grados centígrados. En la noche. En la noche. Claro. Eso significa que va cambiando la característica físico-química. Sino que lo que sabe Juan, lo que me decía Eduardo Rebollero, me decía así, pero hay que tener cuidado porque estamos tan contaminados que al dejar las cosas, por ejemplo, él decía también en la cuestión del sol, que nos aconsejaban que el sol de las 7, 8, 9, hasta tal hora. No, dice, ahora ponte en el sol y verás que te va a fregar, porque ya no tiene la misma vitamina, la vitamina D, creo que, ¿no? Bueno, eso dicen todos los médicos y todas esas cosas. Ya no, ahora te quemas, porque las radiaciones ahora son tan fuertes que ya no es lo mismo. La UV. Claro. Yo, por ejemplo, eso decía, ¿no? Y me conversaba el otro día, entonces cuando alguien el otro día también hablaba de que dejáramos en el sereno, alguien bromeó y dijo, ¿qué? Para que se llene de contaminantes. No, pero le pones algo que filtre. Ya. Un filtro. No, pero ahora tocaría tomar esas precauciones. Sí, en cambio, antes lo dejaban más. Antes se dejaba. Antes lo pero dejaban. claro, ahora corre el riesgo de que te caiga. Sí. Eran otros tiempos. Porque ahora, imagínate los techos de las casas, allá donde nosotros estamos, oye, cada que llueve tenemos que estar barriendo el hollín. Claro, entonces tienes que poner, no sé, ¿cómo se llama? De papel, esta servilleta, alguna cosa que permita el intercambio con el ambiente. Pero la idea no es taparlo, ya sería, ¿no? No, pues no tiene sentido. O ponerle una mallita tan fina que impida que entre cosas. Todo esto. Entonces yo digo que eso, lo de Juan, ahí hay un reto, pero para nosotros. Nosotros para poder, porque también si le votamos a los muchachos que ellos vayan a buscar un libro y leerlo, no, así como que sí, me pasa a mí con mis hijos, hermano, ya están terminando la universidad, ya se van a graduar y me siguen preguntando una cantidad de cosas de los cantones, de las parroquias, de esto, que si donde termina Esmeralda, que vamos para Ponzuco y me dice, papi, está aquí, o dónde que empieza atacando, o sea, cosas así muy sencillas, los muchachos andan en la mierda, de verdad, o sea, en el celular, pero si tú le dices, y ese es lo interesante, ¿no? Si tú le dices, pero mijito, eso búsquelo con Google, no sé qué, ay, claro. O sea, hacerlo trabajar con el celular, ¿sí? Y eso es lo que yo estoy haciendo en mi casa, ¿no?
gasto, ¿no? Sino que les digo, busquen y de ahí entonces, después que leen, me vienen y me preguntan para ir conversando. Pero yo digo, lo de Juan es súper interesante. Tú me haces acuerdo de algo que necesitaba una información sobre Antonio. Dijo, déjame ver qué han puesto de Antonio en Wikipedia. Pero está, al menos yo lo vi que están acertados, sí, ¿no? Sí, yo digo, sí, esta información sí, parece que han consultado bien. Y lo que tú dices de Wikipedia, hay alguna información ya de lo afro que tú le encuentras. En Wikipedia. Sí, hay una información que también tú entras a las redes, por ejemplo de Juan te salen algunas cosas, algunos libros, no te sale todo, pero sí te sale ya una información. Entonces tú puedes decirle a los muchachos, porque ellos prefieren estar en el celular que ir a buscar un libro. Entonces tú le dices, busquen ahí en Google, pongan Juan García y verán que ahí te sale. ¿Qué información está? Esa es la otra, ¿no? Para pintar, pero por lo menos ya está una... Claro, es lo mismo sobre la historia de Esmeralda, ya tú encuentras los libros de estos, los famosos de Julio Estupiñán, pero también ya encuentras otros con los cuales podría... Porque los muchachos entran y lo primero que encuentran, eso lo copian y lo traen al profesor, ¿no? O sea, claro, ahora Google, si se utiliza bien, hay cosas, por ejemplo, del desembarco de allí en Portete. Ya no solo se limitan a cosas de Miguel Cabello, ya hay otras cosas. Oye, están saliendo otros, ¿no? Otras personas que están escribiendo eso. Y que yo le doy la razón. ¿Cómo se llama eso? El naufragio, que lo mandaron a buscar comida. Vaya la gente que la llevaban ahí metida. Yo le voy a decir, el favor, vaya, búsqueme comida. Espéreme sentadito y nosotros nos tragamos, ahí sí cabe decir lo que decía Antonio Pesce, nos tragamos verde la mentira, ¿no? Y uno se va a dar cuenta que... Uno repitiendo esas mentiras, ahí en el, ¿cómo se llama el naufragio? Entonces, los esclavistas le dicen, vayan a buscar comida. Entonces, y ahí es que ellos se escapan. Entonces ya viendo ellos las montañas, como Sudáfrica. Y se escapan. ¿Usted cree? Eso debió haber una rebelión, encallaron el barco y aquí, ¿qué más? Porque nosotros tenemos ese reto, y con Cristina estábamos hablando para ver realmente la ubicación del sitio ahí en la biblioteca. Sí, antes de yo salir de aquí en la universidad, eso ya me propuse. Hagamos una recolecta de libros en la Casa de la Cultura para traer un montón de esos libros. Pero tú fuiste y ya no había, ¿no? En la Casa de la Cultura. Es que yendo con Juan es diferente. Juan, ayúdanos en eso. Pues. Claro, una de las cosas que yo quiero hablar podemos incluir lo que yo, ya son las... Eso te iba a decir, ya es 11:30. 11:30. Ya no alcance. No, pero eso no termina antes de las 12, Juan. 11:30. Eso empezaba a las 11 y... No, a las 10. Pero yo llego un poquito tarde, ahí empecé a darle algo por acá, señas y luego... Pero yo creo que debemos... Al fin y al cabo salieron no sé si por eso digo, han de estar embodegados por allí. Porque Manuel Rey no le fue tan bien. En la Casa de Cultura. El otro día fui y bueno, la biblioteca está cerrada. Ahí no hay encargada. Antes estaba una mujer ahí encargada, los ha jubilado y ya y otra chica que la acompañaba está en otras funciones y la biblioteca está cerrada. Imagínate, solo dos bibliotecas de esas públicas, ¿no? La del municipio, la del... Y la del municipio sigue funcionando. La del municipio, pero está... no está funcionando. No sé si estará funcionando porque ya no está en el oficina. edificio, pues. O sea, está todo de Estaba en una oficina y no sé si estará funcionando. Yo creo que no, porque aquí está... Pero Juan, tú le puedes decir esa posibilidad de ver qué libros a mi nota. Claro, que haga una donación de todos los libros a la universidad. A la universidad, porque sí, sería bueno. Claro, sí. Se nos ha pasado por alto esa cosa. Sí, porque el lugar ya lo tenemos. Y que no se preocupe, nosotros mismos vamos, recogemos los libros. Y hasta él puede venir a hacer la donación acá. Venimos en un carro, alquilamos una camioneta, lo que sea, y traemos los libros acá. No, vamos a recogerlos. Los vamos y los recogemos. Y que no se preocupe, que digan nomás su pereza, nosotros vamos y los apilamos. Y nos hace la entrega acá, y hacemos. Solo usted lo que dice, sí, estoy de acuerdo, entonces nosotros vamos, cogemos los libros, los amontonamos, luego los cargamos en carro y los traemos acá. Sin problema. Hacemos una camioneta o mi carro. Porque ahí manda uno perezoso ¿Cuándo de ahí. Manuel? ¿Hasta cuándo estás? Yo hasta el 3 de junio. 3 de junio. O sea, bueno, el 3 de junio tomo el avión, pero yo creo que de aquí me voy... O sea, la semana que viene aún estoy.
miré el domingo, sábado de la semana que viene. Entonces trata de decirle a ver si la próxima Sí, semana... yo le voy a mandar entonces un WhatsApp. Sí, qué día para ver, qué nos dice cuándo podemos ir a ver y para traerlo y hacer una vez. Así ya estando los libros ahí, le ponemos el nombre y ya... Y hacemos una promoción de lectura. Sí. Sino que es mi tiempo, pero sí quisiera yo retomar ese programita que tenía. Ya, ahí le agrego. No, con Marcel, historicidad. Y Ah, todo eso. ya. Sino que un poco, como era en la casa de Marcel, y la parada no está ahí. En esos tiempos que yo estuve yendo se dieron algunos casos de asesinato. ¿Usted te acuerda de la familia Benítez? Ya. Y no en la noche, era en el día. Entonces yo digo, chuta, de tanto verme por acá van a creer que yo... Entonces me he aguantado un poco, ¿no? Pero bueno, vamos a tener que retomarlo. ¿Y el tema de Casa Palente? O sea, en Casa El Palente- tema son las cámaras y el sitio, que no tenemos. En Casa Palente no hay espacio para... No, pues no hay una buena, ¿cómo se llama? Red, internet, no hay internet. Sí, tengo problemas. Y yo mismo le dije a Marcel, no saques tus equipos, un día salimos y por ahí nos atracan. Yo no tus equipos. Porque él pensaba hacerlo en diferentes lugares. Le digo, hermano, estamos en una grabación y cuando vemos es que nos llevan los equipos. Sí, vamos terminando. Sí, nada. Bueno, yo voy a ver si alcanzo a llegar por lo menos, ojalá se prolongue un poco, que sea prolongado. Sí voy a llegar, solo para que... Sí, llego. porque Pero necesito hay un conocer. evento en la Casa Palente que había ahora. La rendición de cuentas del presidente de la Casa de la Cultura. Si está Muy bien, atrasado. la Casa Cultura. Está atrasadísimo, porque ya mayo. El otro día estuve en la Casa de Cultura y hubo una representación de títeres que tenía que ver con la historia Afro, con el tema de los arrullos y tal, y que era una gente de Colombia que había estado trabajando con gente de Lagarto, que había estado ahí trabajando y tal, y habían estado unos años investigando un poquito, ¿no?, la historia y tal, y ahora habían montado como esto de los títeres. Estuve como hace una semana. Voy a ver unas cosas para llevarte. Ah, ya, Para pues, que chévere. te voy justo a hacer un... Me acomoda Te voy a dar. Sí, ya te voy. casi. ¿Esta de dónde la trajiste, Mata? Que no grabada. Pórtate serio. No, pero si le da la ¿qué pasa? No digo, ¿esta de dónde la trajiste? Para ir llevando. Ah, esa de un aula de... Ahora la llevo, no te preocupes. Yo voy a ver la mochila. ¿Cuánto hemos estado aquí? ¿3 horas? No, Me pone aquí que hemos estado... no, si estamos 11:30. Empezamos Por lo con menos un poquito más de una hora. más de una hora. No sé qué le ha pasado a esto. Bueno, si no se ha grabado el vídeo, el audio, si lo tenemos, es lo importante. Claro. Ah, si el audio...